que es una de las patologías de origen renal, junto con el síndrome nefrítico y el síndrome hemolítico urémico, más relevantes desde el punto de vista de urgencias, ¿sí? Porque es uno de los motivos de consulta frecuente dentro de las patologías del riñón, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos que hablar, pues, qué es el síndrome nefrótico. Nefrótico nosotros hablamos cuando hay alguna alteración en la capacidad de filtración que tiene el glomérulo o la nefrona, y en la cual vamos a tener una pérdida de proteínas, especialmente albúmina, que es la responsable de mantener la presión oncótica a nivel intravascular. Como iré explicando más adelante en la presentación, secundaria a esa pérdida de albúmina o pérdida de proteínas, se va manifestando pues algún grado de edema, que es lo que clásicamente motiva a consultar a los padres, ¿sí? Entonces tenemos que, a diferencia del síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, nosotros vamos a encontrar un edema que puede ser palpebral, que puede ser de inicio matutino y que con el transcurso del día tiende a depositarse en los sitios de declive. Y como norma, nosotros vamos a encontrar que el paciente presenta una proteinuria que se conoce como proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? Esta proteinuria en rango nefrótico tiene unos valores establecidos, de forma pues estudiados desde hace bastante tiempo. Nosotros hablamos que hay proteinuria cuando hacemos una proteína o la medición de la proteína en el uroanálisis durante 24 horas, y que esa medición sea por encima de mayor a 40 miligramos metro cuadrado superficie corporal hora, o 50 miligramos kilo día, ¿sí? Allí hablaríamos de una franca proteinuria. Tendríamos hipoalbuminemia en un paciente pediátrico cuando la albúmina está por debajo de 2.5, la presencia del edema, que es el edema palpebral, facial, puede ser un edema generalizado con anasarca cuando tengamos una hipoalbuminemia marcada o severa. Y otra característica importante es que vamos a tener algún grado de dislipidemia, lo cual lo diferencia también del síndrome nefrítico. Esto es en cuanto a epidemiología. Básicamente el síndrome nefrótico está de mayor prevalencia o se empieza a diagnosticar en lo que es la etapa preescolar hasta los 6 años, ¿sí? Es como el rango de edad usual de un paciente con síndrome nefrótico, ¿sí? Aquí tenemos la incidencia de lo que son el número porcentaje de casos por 100.000 habitantes, es de 2 a 7 casos por 100.000 habitantes o 100.000 niños por año. Hay una prevalencia mayor en lo que es hombre-mujer, una prevalencia mayor entre 2 versus 2 a 1, una relación 2 a 1. La prevalencia en niños es de 16 por 100.000 habitantes, mayor en comparación con las niñas. Y en cuanto a la etiología, decimos que cuando no encontramos la causa por la cual la nefrona o el glomérulo perdió su capacidad de filtración, hablamos de síndrome nefrótico primario. También podemos encontrar síndrome nefrótico secundario, en la cual esa pérdida de la capacidad de filtración o esa hiperfiltración que tiene el glomérulo es secundario a una enfermedad sistémica, por ejemplo un lupus, una infección por parvovirus, citomegalovirus, que sea secundario. Entonces allí hablamos de síndrome nefrótico secundario. ¿Listo? Desde el punto de vista histológico, esto ya es cuando al paciente se le hace una biopsia renal. Vamos a tener que la enfermedad de cambios mínimos es el tipo histopatológico más común encontrado en los pacientes con síndrome nefrótico infantil. Y esta lesión de cambios mínimos, como su nombre lo indica, cambios mínimos a nivel de la histopatología, le confiere que va a tener una mayor, digamos, un curso que sea más benigno comparado con otro tipo de lesión histopatológica como la esclerosis focal segmentaria, en la cual la tasa de resistencia a los corticoides es mucho más alta comparado también con las tasas de recaídas. Esto es en cuanto a la fisiopatología. Aquí ustedes ven lo que es digamos, señora. Ya, es que no había cambiado la diapositiva, perdón. Ok. Si ustedes cogen el glomérulo, ¿sí? Y analizan en el microscopio todo lo que es el espacio glomerular, ¿sí? Lo que engloba
esa fracción de la membrana o el glomérulo, la barrera de filtración glomerular, se darán de cuenta que tenemos tres componentes principales. Un componente que es a nivel del endotelio capilar, que es un endotelio capilar que tiene poros, se conoce como fenestrado. Este endotelio capilar va a tener unas propiedades especiales comparadas con otro tipo de endotelio fenestrado. Por ejemplo, a nivel cerebral, nosotros tenemos un endotelio fenestrado, que es lo que forma esa red de tejido de la membrana hematoencefálica. Aquí estas células endoteliales tienen una función extra o unas particularidades. ¿Cuál es la particularidad? Tienen una carga negativa neta, ¿sí? Secundario a esa carga negativa, como todo en física, el negativo con negativo tiende a repelerse. Entonces eso ayuda a que no a través de esos poros no atraviesen las proteínas, sobre todo la albúmina, que tiene un peso molecular un poco menor comparado con el diámetro de las fenestras, con el diámetro de los poros. Entonces esa carga negativa de ese endotelio capilar impide que la albúmina atraviese o se filtre por la membrana de filtración glomerular y se pierda. Pero no solamente es el endotelio capilar, también tenemos un componente que es la membrana basal, en la cual esa membrana basal está cargada con unas sustancias especiales o un material especial que se conoce como glucosaminoglucanos. Allí nosotros tenemos algunas sustancias como es el heparansulfato, que también tienen una carga negativa y ayudan también a repeler todas las proteínas que tienen carga negativa para evitar su pérdida a nivel del nefrón. Y en la parte más externa nosotros tenemos los podocitos, que esos podocitos no están conectados directamente con la membrana basal, pero a través de pedicelos o pseudópodos se conectan y también tienen un grado de glucosaminoglucanos que impide todos entre sí, esos tres elementos, la pérdida de proteínas por el glomérulo, por la barrera de filtración. Entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente? Nosotros tenemos la nefrona, vamos a ver si aquí, perdón, acá no me quedó la otra diapositiva. Imagínense que tienen una nefrona. Ustedes recuerdan que tenemos la cápsula glomerular, ¿sí? Donde tenemos la cápsula de Bowman, ¿sí? Donde tenemos todo el enramado a nivel vascular, en la cual tenemos la membrana basal, el endotelio y los podocitos, ¿sí? A través de estos poros entonces llega el flujo sanguíneo, ¿sí? Por la arteriola aferente, entra en la cápsula glomerular, hay un paso de sustancias, sobre todo soluto, lo que es sodio, potasio, electrolitos, algunas sustancias como la urea, pasan a través de estos espacios, de estos poros y entran a lo que es la cápsula de Bowman o el espacio de Bowman y continúan su trayecto sobre la luz tubular hacia el túbulo contorneado proximal, después el asa de Henle, el túbulo, la rama ascendente del asa de Henle, después el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. Entonces, en ese proceso usualmente no tenemos una filtración de proteínas si tenemos intacto esta barrera de filtración glomerular. Si tenemos que los podocitos están funcionando, están adheridos a la membrana basal, que tenemos un endotelio capilar fenestrado en la cual no va a permitir ese pasaje de proteínas. Pero ¿qué pasa? Por algún tipo de patología, ¿sí? Ya sea algún tipo de respuesta inmune alterada, algún tipo de infección, algún tipo de patología genética en la cual se pierde ese colágeno tipo 2 que también está ahí entremezclado. Entonces hay una disrupción entre esas capas y se pierde la carga negativa de esta barrera de filtración glomerular, ocasionando de que haya una filtración de sustancias que usualmente no se filtran, entre ellas la albúmina. ¿Listo? Entonces, para explicar esa pérdida de la filtración o de esa barrera de filtración glomerular normal, se han creado dos teorías, una que es la teoría de Underfield y la otra la teoría de Overflow, en la cual se trata de explicar cómo la alteración en la barrera de filtración glomerular y secundario los mecanismos compensatorios generan el edema, ¿sí? O la fisiopatología del edema. Entonces, de acuerdo a la teoría de Underfield, se dice que pues la proteína
urea, ¿sí? Genera un catabolismo a nivel, hay un catabolismo renal de albúmina, una mayor síntesis hepática de todo lo que son las lipoproteínas de baja densidad. Ustedes recuerden que la albúmina es un transportador de muchas, o es un carrito transportador de muchas sustancias, bilirrubinas, los ácidos grasos libres, ¿sí? Que son los encargados de formar más adelante los kilomicrones para favorecer la absorción de las grasas. Entonces, si no tenemos albúmina, si toda la albúmina se está perdiendo, pues entonces el hígado de manera compensatoria intenta suplir digamos, no solamente se pierde la albúmina, sino también se pierden las lipoproteínas de baja densidad. Entonces el hígado intenta compensar esta pérdida aumentando la síntesis hepática de lipoproteínas. Por eso entonces hay hipertrigliceridemia, se aumenta el colesterol y también se aumenta porque queda más ácidos grasos libres que después se convierten en lipoproteínas porque ya no está ese carrito transportador para llevarlo hacia su sitio de función, ¿sí? Entonces, una vez desciende la albúmina, este descenso de albúmina genera un descenso de la presión oncótica plasmática. Esto, al disminuir la presión oncótica plasmática, se fuga el líquido. Si ustedes recuerdan la clase de líquidos electrolitos, nosotros tenemos ¿ustedes están viendo, cierto? Nosotros tenemos unas fuerzas, que son las fuerzas de Starling, ¿sí? En la cual la presión hidrostática es toda aquella presión en la cual tiende a generar salida del líquido. La presión oncótica, que es favorecida netamente por las proteínas, la albúmina, impide que ese líquido se fugue. Si no tenemos quien ejerza esa presión oncótica, pues el líquido se va a fugar, y una vez se va a fugar, el cuerpo interpreta que está en un estado de hipovolemia. Al interpretar que está en un estado de hipovolemia, hay un estímulo para que a nivel de la mácula densa, a nivel de los mecanorreceptores y barroreceptores, se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto lleve como consecuencia la retención de agua y de sodio, lo cual se va a formar como un círculo vicioso con se me fue la palabra, con el empeoramiento del edema, ¿sí? Es un círculo vicioso en el cual se empeora el edema secundario a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esa es la explicación del edema de acuerdo a la teoría de Underfield. De acuerdo a la teoría de Overflow, en la cual dice que hay una alteración a nivel del túbulo renal, en la cual hay un incremento en la reabsorción en la zona de unión del túbulo contorneado distal, ¿sí? el túbulo colector cortical, en la cual va a haber unos canales en los cuales van a estar funcionando de forma normal, ¿sí? Entonces, de forma normal están funcionando, y estos canales generan una reabsorción más de sodio. Detrás del sodio viene el agua. Esto es a nivel de la membrana luminal, y en la membrana vasolateral está la bomba de sodio-potasio ATPase, en la cual está, digamos, generando un mecanismo de contratransporte de forma aumentada. Esto genera un estado de hipervolemia en la cual no va a haber activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero sí tenemos una presión hidrostática elevada, ¿sí? Lo cual va a favorecer que el agua extra que se está ganando a través de estos canales de sodio que están funcionando de forma normal, se presente el edema. Son dos teorías para la formación del edema en los pacientes con síndrome nefrótico. Bueno, como tenemos síndrome nefrótico idiopático, se han estudiado una serie de genes en las cuales de forma puntual se identifica cuál es el compromiso estructural, ¿sí? A nivel ya sea del colágeno, de los podocitos, de la membrana basal. Ya son condiciones genéticas que se han estudiado pues a través de sondas genéticas, en donde diagnostican puntualmente cuál es el origen del síndrome nefrótico que nosotros catalogamos como forma idiopática. Algunas otras cuestiones de la fisiopatología, ¿sí? Para explicar como la alteración del sistema inmune. Estas son teorías propuestas donde dice que hay una disfunción de las células T que conduce a una liberación de citoquinas que afecta a los glomérulos y causa una mayor permeabilidad, una disfunción del sistema inmune que conduce a la producción de factores circulantes, ¿sí? Que alteran la estructura y función de los podocitos, como ya les expliqué, con una parte importante para mantener esa barrera de filtración.
La implicación de las células B, que podrían estar directamente implicadas a través de la secreción de inmunoglobulinas, es sugerida por informes en remisión después de la administración de este inmunomodulador, que es el rituximab, y un anticuerpo anti-CD20. Digamos que estos son estudios que se han hecho en pacientes que tienen corticoresistencia, han pues, evaluado estas alteraciones de la respuesta inmune. Clasificación, entonces tenemos el primario, ¿sí? Dentro del primario es que pues aparentemente no hay una causa establecida. Dentro de ese primario está el idiopático, ¿sí? Que es el más frecuente, congénito, ¿sí? Que pues se puede presentar antes del año de vida. El genético, cuando ya confirmamos, de acuerdo a algún estudio de sonda genética de estos genes, una alteración estructural, o secundario, y mire que la lista es grandota, ¿sí? Mire que nosotros podemos tener síndrome nefrótico secundario, patologías que son netamente renales y patologías sistémicas. Mire, por ejemplo, acá, como, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Nos puede generar esa alteración en la barrera de filtración y generarnos proteinuria con la presencia de síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico primario, pues entonces en ausencia de enfermedad sistémica, el idiopático está pues entre el 90%, entre los 1 a los 10 años de edad, 50% en más de 10 años de edad, en la cual pues ya como les dije antes, la enfermedad de cambio mínimo es la predominante, después le sigue la glomerulosclerosis segmentaria focal y la membranosa o membranoproliferativa. Esta es una clasificación clínica con base en la respuesta que tiene el paciente a una terapia, que como irán a ver en otras diapositivas, la base del tratamiento es tratar de llevar a ese paciente a una remisión, un estado de remisión, para evitar la filtración de proteínas y sacarlo de ese debut, de esa proteinuria, para que el paciente no tenga otro tipo de complicaciones. ¿Cuáles son las otras complicaciones que tienen los pacientes con síndrome nefrótico? El hecho de perder, de tener una barrera de filtración aumentada o una hiperfiltración, nosotros vamos a perder proteínas, ¿sí? Dentro de esas proteínas, como ya les dije, la albúmina, pero hay otras proteínas que son importantísimas, ¿sí? Entonces allí nosotros podemos perder, por ejemplo, antitrombina 3, que es uno de los estabilizantes, una de las cosas fundamentales para mantener una homeostasis en lo que es el balance entre procoagulación y anticoagulación. Entonces estos pacientes tienden a sufrir de eventos trombóticos o de trombosis, ¿sí? Se pierden también inmunoglobulinas, lo cual altera la respuesta a cierto tipo de gérmenes, como son las bacterias capsulares. Son propensos a infecciones por todas las bacterias que tengan una cápsula, por ejemplo, neumococo, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, ¿sí? Otro tipo de alteraciones que tienen estos pacientes, también tienen alteraciones psicosociales, el hecho de estar propensos a las infecciones y tener un tratamiento crónico. Son pacientes que tienden a estar en consultas periódicas y en recaídas y en estancias un poquito prolongadas comparadas con otro tipo de patologías. Entonces son pacientes que tienen déficit de atención, aislamiento social, retardo en su neurodesarrollo, mal rendimiento escolar. ¿Qué otra condición? Bueno, los pacientes más grandes, como tenemos tratamiento con corticoides prolongados, también tiene alteraciones en el eje endocrino. Son pacientes que son chiquiticos, ¿sí? Tienen talla baja, podemos hacer un Cushing iatrogénico secundario a la carga de corticoides. También está asociado la presencia de esterilidad cuando son niños más grandecitos. Entonces, de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente con los esteroides en su debut, ¿sí? Después de que diagnosticamos el síndrome nefrótico, le colocamos los esteroides y vemos si el paciente remite o no remite o si hace una recaída. Entonces se dice que es corticosensible cuando hay desaparición de los síntomas, negativización de la proteinuria. Ya les voy a explicar cómo evaluamos la proteinuria. Después de 4 semanas de tratamiento, decimos que es un paciente que es corticosensible. Corticoresistente cuando persiste la proteinuria después de 8 semanas de tratamiento con corticoides a dosis estándar.
córtico-dependiente cuando hay aparición de 2 recaídas durante el tratamiento de esteroide o hay una recaída antes de los 14 días después de su suspensión, o de que lo retiramos. Recaídas frecuentes, aparición de clínica de síntomas y proteinuria, más de 2 ocasiones en 6 meses o 3 en un año. ¿Sí? Esto sería un paciente recaedor frecuente. Y resistente tardío, persistencia de la proteinuria durante las recaídas a pesar de manejo con esteroides en un paciente que inicialmente fue sensible al tratamiento. Entonces esto es una clasificación clínica con base en la respuesta al tratamiento de esteroides. Manifestaciones clínicas. Mire cómo llega un paciente con síndrome nefrótico. Mire que es un paciente que parece como si fuese una alergia, ¿no? Si ustedes lo ven, entonces muchas veces estos pacientes son catalogados como, uy, no, se hizo un angioedema y hizo alergia a algo, no, pilas. Entonces ustedes ya saben, si este paciente está en edad preescolar, ¿sí? O que sea más grandecito, ya vieron el pico de incidencia, si tiene edema palpebral, ¿sí? Que es empeorado en la mañana, que durante el día tiende a depositarse en los sitios de declive. Fuera de eso, el paciente tiene, por ejemplo, bueno, no quisiera meterme aún con los laboratorios, pero en la clínica, sí, en su examen físico, por ejemplo, tiene otros signos de fuga de líquidos, por ejemplo, tiene derrame pleural, tiene ascitis, puede tener disminución del gasto urinario, el paciente no orina, sí, está oligurio, eso es un síndrome nefrótico y no lo vayan a interpretar como una alergia, ¿listo? Entonces aquí tenemos los síntomas, digamos las manifestaciones clínicas más frecuentes, un paciente con un edema puede ser masivo o variable de acuerdo al compromiso a nivel renal de esa capacidad de filtración, puede estar en estado de anasarca en la cual tenemos o derrame pleural, tenemos ascitis, tenemos el edema generalizado, ¿sí? Edema facial en miembros superiores, en miembros inferiores, ¿sí? La presencia de oliguria, porque a medida que se va alterando, primero hay una hiperfiltración y el paciente hace como una reacción inflamatoria ahí en el mesangio y el paciente pues como que se tapa y no orina después, ¿sí? Bueno, dolor abdominal, disnea secundario a la presencia de fuga de líquidos al derrame pleural que tienen los pulmones, cefalea, irritabilidad, pericarditis, trombosis venosa o arterial, ya les expliqué por qué, secundario a la pérdida de la antitrombina 3, o otros síntomas inespecíficos, por ejemplo, como irritabilidad, inapetencia, pero pues obviamente acompañado de los síntomas cardinales que ya les nombré acá. Entonces diagnóstico, ustedes tienen que confirmar de que el paciente 1 tiene edema, ¿sí? 2 tiene proteinuria y 3 tiene hipoalbuminemia, ¿sí? Un cuarto ítem sería que tiene hiperlipidemia, pero no todos los pacientes pueden tener hiperlipidemia, pueden tener triglicéridos y colesterol normales, pero sí, digamos que lo clásico es que presente la proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? La hipoalbuminemia y el edema, ¿sí? Sin eso, ustedes no pueden construir un diagnóstico de síndrome nefrótico. Aún no hemos visto el otro tema. ¿Repetir, por favor, eso? ¿Qué? Que si me podrías, por favor, repetir eso. Lo que pasa es que está lloviendo y la señal por rato se me pone muy mala y se me entrecortó todo este pedazo. ¿Cuál parte? La que dices que es clásico y se entrecortó. Ok, entonces tener edema, ¿sí? El edema palpebral, empeorado cuando el paciente apenas se despierta, digamos a nivel facial o bipalpebral, sí, palpebral, y a medida que va transcurriendo el día se va depositando en los sitios de declive, en miembros inferiores, la presencia de ascitis, derrame pleural, proteinuria y la hipoalbuminemia, ¿listo? La dislipidemia es variable. Bueno, le estaba diciendo que no hemos visto el otro tema que es síndrome nefrítico, pero en el síndrome nefrítico tenemos hipertensión y tenemos hematuria. A veces hay como una mezcla de los dos acá en el debut, ¿sí? Pero entonces hay ciertas cosas que los diferencian. Entonces, usualmente el paciente con síndrome nefrótico no está hipertenso, ¿sí? Y usualmente el paciente con síndrome nefrótico no tiene una hematuria franca, ¿listo? Entonces, las cosas que te orientan hacia síndrome nefrótico es la hipoalbuminemia franca con la franca proteinuria, ¿listo? Entonces, proteinuria,
De forma objetiva, durante una recolección de orina durante 24 horas, nosotros la podemos diagnosticar proteinurias cuando hay más de 40 miligramos metro cuadrado hora, ¿sí? de ese resultado de esa proteinuria, o más de 50 miligramos por kilo día. O hacerlo de forma aislada a través de la recolección de orina al azar de una muestra de proteínas que se llama la relación PROCREA o relación proteinuria-creatinuria, en la cual si uno coge la cantidad de miligramos que expresan en esa muestra al azar de proteinuria y la divide en la cantidad de creatinina que te reporta el laboratorio en esa muestra al azar, si da más de 2, tenemos una relación PROCREA en rango nefrótico o sugerente de síndrome nefrótico, y que después hay que confirmar con la proteinuria en 24 horas. ¿Listo? Lo otro es la microalbuminuria, que es mayor de 300 miligramos de decibeles litro, la hipoalbuminemia menor de 2.5. Bueno, esto es lo que les decía, proteinuria severa mayor de 2 o de rango nefrótico, moderada entre 0.5 a 0.2, leve de 0.2 a 0.5, aquí de acuerdo al grupo etario, mayor de 2 años menor de 0.2 y menor de 2 años menor de 0.5. Para que se aprendan, no se aprendan en cada uno de estos valores. Síndrome nefrótico o relación creatinuria, proteinuria, creatinuria en síndrome nefrótico, relación mayor de 2. Entre 0.2 y 2 es una proteinuria no en rango nefrótico, ¿sí? Entonces que podríamos estudiar cuál ha sido la causa de esa proteinuria de leve a moderada que no es nefrótica. Entonces, no sé, estados febriles, algún otro tipo de patología, por ejemplo, nefropatía por IgA, síndrome de Alport, sí, alguna otra condición que no necesariamente es síndrome nefrótico. Tratamiento. Entonces, el tratamiento del síndrome nefrótico... señora, Para, para hacer el diagnóstico, ¿deben estar al menos los 3 criterios juntos o digamos con que yo tenga la proteinuria ya lo voy pensando y lo confirmo después, o con solo la proteinuria lo puedo confirmar? ¿O deben estar los 3 al menos? El edema, la proteinuria y la hipoproteinuria. Sí, debe estar no es clásico, digamos que esta es una de las pocas patologías que cuando aparecen o debutan es como de libro, ¿sí? Es un paciente que tiene hipoalbuminemia, que está hematizado y que tiene proteinuria. Entonces, hay algo que no les he dicho, ¿sí? Vamos a ver si me quedó una diapositiva. No, no está en la diapositiva. Bueno, pues voy a explicar acá una cosa. Esto. Doctor, entonces quedamos con proteinuria mayor a 2.5 para diagnosticarla. Señor. Que si quedamos entonces con proteinuria mayor a 2.5 No, o a 2. tampoco. Es pero que esa es la es relación, diferente. es la Es la relación relación. proteinuria Ponle cuidado Sí, a esto. la relación proteinuria hematuria es mayor a 2, ¿sí? Sí, sí, señor. Ponle Eso. cuidado a esto. ¿Y la Ponle del cuidado para que no se 2.5 confunda. qué era, doctor? Es hipoalbuminemia. Ah, listo. Ya. Espérate, a ver dónde es que está eso. pH, densidad. Ah, bueno, ya. Ven acá. Listo. Espera que va, muchachos. La proteinuria nosotros la podemos evaluar de forma cuantitativa y de forma cualitativa. ¿Listo? La proteinuria, vuelvo y repito, la proteinuria se puede evaluar de forma cuantitativa y de forma cualitativa. ¿Cuál es la forma de evaluar de forma cualitativa? A través de la tira reactiva. Ayer creo que Santiago, o estos días, me hacía una pregunta de qué es la tira reactiva. Mire, esto es la tira reactiva, ¿sí? Si mira todos los colores, estos son todos los parámetros que evalúa, entonces nitrito, leucosterasa, y dentro de esos parámetros está
las proteínas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos proteinuria, ¿sí? Que tenemos proteinuria por tira reactiva, ¿sí? Les voy a mostrar, vamos a ver acá, mira, empieza a marcar, eso es análogo a la cantidad de miligramos que se pierde, o la cantidad de miligramos detectados de acuerdo al número de cruces, ¿sí? Entonces ya les voy a poner una imagen, ¿sí? ¿Vieron esto, no? Esta es la tira reactiva, ¿listo? Entonces, a través de la tira reactiva yo puedo evaluar proteinuria, pero es de forma cualitativa, ¿sí? No es cuantitativa, ¿sí? De forma cualitativa yo puedo decir, ¿sí? Que si tiene una cruz está entre 30 y 100 miligramos, ¿sí? Si tengo dos cruces está entre 100 y 300, si tengo tres cruces está entre 300, ¿sí? Entonces, por tira reactiva debe tener una proteinuria, ¿sí? Siquiera de 3 cruces, ¿sí? Por tira reactiva, ¿sí? ¿Eso queda claro? Sí, señor. Yo confirmo acá en el libro que dice lo recolección. No, pero acá en el libro no dice. Por tira reactiva debo tener siquiera 3 cruces, ¿sí? Por tira reactiva, ¿vale? Si ustedes tienen un paciente, pongan cuidado a este escenario. Tienen un paciente que le llega hematizado. Está hematizado y le hacen un parcial de orina y les marca 4 cruces de proteínas en la tira reactiva. Es un paciente que posiblemente tiene un síndrome nefrótico, entonces a ese paciente ustedes tienen que hacerle la relación proteinuria, creatinuria en orina al azar, ¿sí? Porque no van a esperar hasta 24 horas a recogerle la proteinuria en 24 horas para ver si tiene o no tiene síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, ese paciente que ustedes por tira reactiva, ¿sí? Por uroanálisis normal, ya detectaron una proteinuria y que tiene clínica de síndrome nefrótico, clínica es, está con edema, tiene ascitis, derrame pleural, ¿sí? Está dentro de la edad. Entonces, ese paciente nosotros el siguiente paso es hacerle una relación proteinuria-creatinuria. Si esa relación proteinuria-creatinuria en orina al azar da mayor de 2, un paciente que tiene, les está diciendo que tiene una proteinuria en rango nefrótico por orina al azar, ¿sí? Entonces ya a ese paciente, ya con más certeza, ¿sí? Le van a hacer la proteinuria en 24 horas y lo más probable es que salga en rango nefrótico. Entonces ahí empieza uno, mientras sale la proteinuria, empieza a hacer los preparativos para el tratamiento corticosteroide. Vuelvo y repito, tienen el paciente con clínica de síndrome nefrótico, le hacen el uroanálisis sale a través de la tira reactiva con proteinuria. Esta proteinuria a través de la tira reactiva es una proteinuria cualitativa, no cuantitativa. El siguiente paso es hacer una relación proteinuria-creatinuria en orina al azar. Si sale mayor de 2, indica que tiene una proteinuria en rango nefrótico y hay que hacer los preparativos para el tratamiento mientras obtenemos la proteinuria en 24 horas. ¿Listo? Traducido al castellano, si están en Mapiripán Meta y le hacen un uroanálisis con proteinuria, el paciente está hematizado, no tienen para realizar albúmina, sí, pero le sale cuatro cruces en el parcial de orina y está hematizado, si no tienen cómo hacer proteinuria creatinuria, ese paciente tienen que remitirlo, ¿listo? O si tienen cómo hacerlo, le hacen la relación, confirman de que tiene una proteinuria en rango nefrótico y lo remiten, ¿listo? Listo, doctor. ¿Eso? Sí. Listo. Entonces, dentro del manejo, nosotros tenemos que la actividad física pues debe ser moderada en ese paciente. Aquí haremos una restricción hídrica de acuerdo al estado de hidratación del paciente. Si el paciente tiene datos de hipervolemia, pues se podría hacer una restricción hídrica. En general,
no hacemos una restricción hídrica así tan marcada como sí se hace en el síndrome nefrítico. O sea, aquí que los líquidos de ese paciente podrían ser unos líquidos basales o una tercera, el 70-80% de las necesidades basales. Si hacemos una restricción de sodio, que son 2 gramos al día, las proteínas 2 gramos por kilo día máximo, en las cuales debe ser un menor del 30% del aporte de grasa, porque acuérdense que aquí tenemos elevado todo lo que es el perfil lipídico. No solamente se pierde proteínas, se pierde albúmina, sino también se pierde calcio y vitamina D, entonces debemos de suplementar con calcio y vitamina D, debemos realizar también protección gástrica, sobre todo cuando tenga una recaída o un debut, ¿sí? Y el tratamiento, ya una vez nosotros confirmemos la proteinuria, tenemos, mejor dicho, la confirmación del síndrome nefrótico, se basa en esteroides. Primer paso, esteroides, ¿sí? Perdón. Esteroides, que la idea es utilizar esteroides de acuerdo a la guía CADIGO durante 12 semanas. Se da prednisona o prednisolona 60 miligramos metro cuadrado día, ¿sí? O 2 miligramos por kilo día, hasta un máximo de 60 miligramos día de ese paciente. Si, por ejemplo, si hacen la relación de 60 por metro cuadrado por día y eso le da más de 60, la dosis máxima es 60, durante 4 a 6 semanas de tratamiento, ¿sí? Como el tratamiento total son 12 semanas, nosotros damos inicialmente todos los días, ¿sí? 4 a 6 semanas. Después hacemos un descalonamiento. Doctor, qué Sí. pena, doctor. Es que yo tengo una pregunta de algo que yo no he entendido durante todo el semestre viendo esta dosis. Es esto de 60 miligramos metro cuadrado día. ¿Cómo calcula uno eso, doctor? Mm, a ver, ¿cómo te lo explico? Ya se debe calcular la superficie corporal, ¿cierto? Sí, Señor. sí, señor. Es la de peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Ok, listo. Entonces calcula la superficie corporal, ¿sí? Coges la dosis 60 por el área o metro cuadrado de superficie corporal que tiene el paciente. ¿Listo? Ah, listo, sí, señor. Gracias, ya. Esa no Profe, no es ¿por qué no difícil. hacemos un ejercicio como para saber todo exactamente bien? Bueno, por ejemplo, el paciente que vimos hoy, el paciente tenía una superficie corporal de 1, lo más probable es que se pasen, ¿sí? Entonces Sí, 60 por 1, ¿sí? Bueno, 1 no, digamos que tenga 1,5, para que 60 por una superficie de 1,5, 1,5, da 90 miligramos. Le estoy diciendo que la dosis máxima son 60, entonces se le da 60, hay tabletas que vienen de 5 y una tableta de 50, entonces en ese caso daríamos una tableta de 50 y 2 pequeñitas de 5, diarias durante 4 a 6 semanas. ¿Listo? listo, Listo. profe. Bueno, sí, ya queda mejor. Después se hace manejo alterno, días alternos, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer días pares e impares, se administra días pares, descansa días impares, haciendo un descalonamiento, ¿sí? Aquí sí la verdad, pues esto varía mucho de acuerdo al entrenamiento de la persona que esté haciendo el descalonamiento. Por ejemplo, hay unos nefrólogos que hacen un descalonamiento más lento, 1/3 de la dosis, 5% de la dosis. La idea es que se haga un desescalonamiento progresivo, pero sin que el paciente vaya a entrar en una recaída. ¿Listo? Bueno, aquí lo mismo, el mismo tratamiento para recaídas, por ejemplo, aquí en este caso para recaídas frecuentes, que hacemos interdiarios hasta al menos 4 semanas. Bueno, pues no voy a entrar más en detalles con esto porque digamos que la base no es que se queden ustedes con este paciente, sino que lo diagnostiquen y pues se remita para el manejo por nosotros o por nefrología pediátrica. Lo otro es que, digamos, ¿por qué no les digo de que coloquen o que lo remita? Porque es que el corticoide no lo deben de colocar inmediatamente, porque primero hay que garantizar de que el paciente no esté infectado, ¿sí? Cuando ya el paciente tiene o está debutando, nosotros tenemos que darle un antiparasitario, verificar de que no esté infectado para así iniciarle la terapia inmunosupresora, porque esto le va a bajar su sistema inmunológico y si tiene alguna infección activa, pues no va a ser beneficioso para el paciente, ¿listo? Cuando ya es una recaída, por ejemplo, el paciente ya viene diagnosticado con síndrome nefrótico, le llega a ustedes en recaída, el tratamiento también es igual.
por ejemplo, si llega por tos, dificultad respiratoria, traten la neumonía, ¿sí? No le inicien el corticoide. Si está hipervolémico, restrinjan los líquidos, restrinjan el sodio y remitan al paciente para el inicio del esteroide una vez ya el foco esté controlado. Doctor, una última pregunta, qué pena. Yo sé que ya se explicó la fisiopatología y todo eso, pero ¿qué beneficio da el corticoide sobre la enfermedad? O sea, ¿tiene El, el corticoide aminora la pérdida de proteínas, disminuye la proteinuria. ¿Listo? Los otros tratamientos son los inmunosupresores, que aquí tenemos ciclofosfamida, ciclosporina, corambucil. Son tratamientos inmunosupresores para tratar de disminuir esa hiperfiltración a nivel renal. Si ustedes miran, la base del tratamiento es inmunosuprimir el paciente para que el paciente entre en un estado de remisión, ¿sí? Entonces, todo lo que inmunosuprima a una persona en el síndrome nefrótico tendría cabida, ¿sí? Entonces, por eso los corticoides como la primera línea, después pasamos a este tipo de terapias que son un poquito ya más agresivas. Antibióticos y vacunación, lo que les decía, si tienen un foco infeccioso, pues controlarlo, iniciar antibiótico. No significa que utilicen antibióticos de rutina. Estos pacientes deben de utilizar o deben de mantener al día su esquema de vacunación. Ayer que hablábamos de vacunas, por ejemplo, estos pacientes deben de aplicarse no la PCV10 sino la PCV13 para evitar de que tenga neumonía invasiva o complicaciones secundarias a ese serotipo 19A, en la cual se ha asociado a mayor tasa de neumonía complicada, meningitis y bacteremia, ¿sí? También se debe vacunar contra la influenza, ¿sí? Digamos, algunas cepas o algunas vacunas vivas, ¿sí? Se debiera remitir mientras el paciente se le hace un desescalonamiento de esa terapia inmunosupresora. Cuando tienen contacto con pacientes con varicela, pues se le debe colocar la inmunoglobulina para prevenir de que le dé varicela al paciente, porque esto sería una catástrofe para ellos. Bueno, las complicaciones, hay una alteración en la mineralización ósea, secundario a la pérdida de calcio, vitamina D, un retardo en el crecimiento, no solamente por el uso del esteroide, sino también por esta pérdida de estos minerales. Secundario a los esteroides tenemos estas facies cuchenoides o la obesidad, ¿sí? Mire como esta es una niña con síndrome nefrótico que ha estado expuesta a dosis de esteroides altas, la presencia de cataratas, necrosis vascular de cabeza femoral, hipertensión, falla renal, trombosis venosa profunda, derrame pleural, pericárdico y las infecciones. Bueno, las indicaciones de biopsia, que no voy a profundizar mucho en esto porque pues vemos que esto ya más como para nosotros cuando mandamos un paciente a biopsiar. Se supone que si está por fuera del grupo etario usual de manifestación de presentación, un paciente que se debe biopsiar, un paciente que tiene corticoresistencia se debe biopsiar, un paciente que no respondió adecuadamente a los esteroides o que tiene corticoresistencia tardía también se debe biopsiar. Listo, muchachos. ¿Está en remisión? No se te escuchó nada, Santi. ¿Me escuchan ahora sí bien? Sí, ya. Sí. Que si hay alguna posibilidad de que el paciente se cure o siempre solo queda en remisión. Siempre el paciente queda en remisión y de acuerdo a lo que lo llevó al síndrome nefrótico, pues será el pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, si es una lesión de cambios mínimos, idiopática, pues estos pacientes, digamos que pueden tener una buena evolución y no tienen complicaciones ni tienen recaída y les va súper bien. Pero si es un paciente que tiene, por ejemplo, una glomerulosclerosis focal, es un paciente que va a estar todo el tiempo recayendo y que va a ser difícil el manejo con solo esteroides, ¿sí? Eso va a depender del daño histológico que tenga. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno,
Bueno, entonces nos vemos mañana, el grupo de rotación. Nos vemos a las 10 de la mañana, ¿listo? Bueno, señor. Listo, doctor. Y en la noche Bueno. veríamos, ¿qué vemos en la Profe, noche? Señor. para lo de la infografía, al fin, o sea, ¿en qué me enfoco para hacer estatus compulsivo? Bueno, mañana te comento, ¿sí? Mañana te comento Listo, a ver profe. cómo hacemos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, hasta luego. Esté bien. Bueno, listo, vale. Chaito.